Ya está con nosotros David Norero. Ayer se daba una rueda de prensa junto con Ramiro García y parte de la defensa de Aquiles Álvarez, que revelaba esto que yo les decía hace unos minutos. El alcalde Aquiles Álvarez se encuentra en una condición médica y física que requiere atenciones que el Estado consistentemente le ha venido negando. Eso es lo que tenemos para hoy, queridos amigos. Vamos a conversar con David Norero, vamos a conversar con Felipe Vega. Es momento de compartir, es momento de hacer tus donaciones, es momento de dejarnos tu super chat. Recuerda que este medio se financia única y exclusivamente en este momento con las generosidades de sus aportes. Así que, por favor, ayúdennos y no dejen de dejarme su like. Recuerden que el que no deja like es de cartón y el like es el biométrico de este medio. No seas tú de cartón, déjame tu like, que es gratis. Además, como te gusta, y suscríbete a este medio, activa la campanita para que sepas cuando estamos en vivo. De un encuentro con David Norero ya, así que lo voy a poner en pantalla. David, estamos listos, ¿no es cierto? Perfecto. Te pongo en pantalla para avanzar cuanto antes sobre esto, porque tenemos un largo programa el día de hoy. Gracias, querido David, por estar con nosotros. Gracias, además, por atendernos con un internet estable, hermano. La vez pasada tuvimos serias complicaciones para conversar, pero para mí siempre es un gusto, amigo querido. ¿Cómo estás? Gracias, amigo. Un saludo muy grato a todas las personas que nos sintonizan y, bueno, muy preocupados por el estado de salud del alcalde. Hablemos un poco de eso, David. Ustedes han venido notificando a la ciudadanía el deterioro permanente, consistente en la salud del alcalde. ¿Qué determina ese deterioro? ¿Son las negativas de una asistencia médica de la defensa, digamos, o que la defensa proponga, o es la deliberada voluntad de hacer daño? Yo me iría por lo último, en virtud de que el presidente de la República lo ha calificado el alcalde de un alcalde criminal. Entonces ya con eso me doy cuenta de que el poder estatal está sobre la prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez, prisión que no debería de tener en virtud de los tipos de delitos que lo acusan. Y son tipos penales de que, por ejemplo, tienen 1 a 3 años, como es el caso Grillete, y de 1 a 5 años, como es el caso de AAA, caso en el que venimos viendo la evacuación de la prueba por parte de la Fiscalía, donde terminó la prueba, la presentación de la prueba por parte de Fiscalía, y donde absolutamente todo nos favorece. Es decir, dejaron de ser elementos de cargo para convertirse en elementos de descargo, porque con la propia prueba de la Fiscalía se desvanece el tipo penal. Es decir, nosotros en este momento, sin presentar nada, que sí lo vamos a hacer, debería ratificarse el estado de inocencia del alcalde de Guayaquil. Lo que nos ha permitido, eso sí, es estar con él los días de la audiencia de forma física en el cantón La Libertad, donde estaba la unidad judicial. De eso nos hemos percatado y me he percatado el poco peso nomás que tiene ahora, que me preocupa sobremanera por la eliminación de los músculos. Una vez que se eliminan los músculos, eres mucho más propenso a que lamentablemente puedas sufrir un deterioro en la salud, sobre todo también el sistema autoinmune se baja, y sobre todo por la operación bariátrica que él tiene. La operación bariátrica es de alguna manera, es decir, la condición bariátrica de Aquiles es lo que genera también una mayor afectación sobre su vesícula. Discúlpame, David, estoy tratando de conectar los puntos de lo dicho ayer en la rueda de prensa. Tal vez tú puedas clarificarme un poco mejor el escenario. Que lo que has dicho es completamente conducente, es el hilo conductor. He recibido llamadas por parte del doctor de Aquiles de cabecera, el clínico, en el que manifiesta de que tiene una preocupación muy grande porque le puede dar una pancreatitis. Entonces le pregunté por qué podría darle una pancreatitis. Él me dice sobre todo por el hecho de que ya hay un muerto en la cárcel del encuentro por pancreatitis. Y me dice, y me lo resume de esta forma: teniendo el 10 de noviembre del 2025, se hizo un examen médico, un eco, donde le dijeron que tenía 2 piedras en la vesícula. Estas piedras que él tiene en la vesícula
con los altos y bajos que él tiene en su deterioro de salud o de su alimentación, pueden hacer que se bajen dichas piedras al páncreas y le dé una pancreatitis. El tema es súper serio, es importante tener en cuenta la seriedad del asunto. No es que se diga después de que nosotros hemos puesto esas piedras en la vesícula de él para que se quiera operar. Repito, tuvimos un examen del 10 de noviembre del 2025. Para febrero íbamos a tener prevista posiblemente la operación del alcalde con darse todo este tipo de cosas. No se pudo hacer, evidentemente, y es lo que nos ha ocasionado que nosotros pidamos al SNAI que nos den un certificado de su historia clínica. Hay que caer en cuenta en algo. ¿Por qué nosotros tenemos esta información? Obviamente por la misma información que nos proporciona el alcalde. Pero el alcalde también ha sido tratado en el SNAI. Ojo con eso. Y él dice que hay un expediente médico en el SNAI donde sí reconocen que existen dos doctores que lo han visto, dos doctores del Ministerio de Salud que lo han tratado por este tema. Sin embargo, de eso, el alcalde de Guayaquil ha tenido 4 desmayos. Uno de esos ocasionó que tenga que cogerle 4 puntos en la oreja por la forma de la caída de la descompensación de él. Y a su vez también la pierna derecha se duerme demasiado, se duerme demasiado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que examinar. Hemos pedido al SNAI que incluso con nuestro clínico poder hacerlo, recordando también y pidiendo que como veedores esté la ciudadanía o medios independientes como el tuyo, que nos puedan ayudar a transmitir información, pero cuidado, nos van a decir que lo van a llevar a un hospital público que no tienen ni gasas, ¿no? Entonces, Eso es lo que te quería preguntar. Es decir, a ver, la postura del SNAI en este momento, ¿cuál es? Hacer los exámenes ellos y determinar ellos si es que lo que ustedes han denunciado es real, digamos, desde su perspectiva médica, y según eso conceder el permiso para la operación. ellos saben que es real, pero el SNAI ni siquiera nos ha respondido. Eso es lo más grave, no nos ha respondido. Entonces estamos examinando qué vamos a hacer en las próximas horas. No nos han respondido y sí nos preocupa eso, que no nos respondan, porque ellos saben que en el expediente médico que consta en el Ministerio de Salud del personal que se dirige a la cárcel del encuentro, sabe que es real. Eso sí nos preocupa. Oye, estuve con César Poveda el otro día y conversábamos, digamos, de varios elementos de la defensa y de la condición de Aquiles. Y César ha dicho, no únicamente en este medio, en repetidas entrevistas, al alcalde nos lo quieren devolver en una caja. ¿Tú concuerdas, viendo el comportamiento del Estado, concuerdas con que hay personas que quieren al alcalde, lo quieren devolver muerto? Mira, no tengo la mínima duda de eso. Es un acto tan macabro el que él, sabiendo que tiene que tener una buena alimentación o distinta alimentación, tiene que operarse, pero ahora que hayan querido involucrar a su mujer, a su madre, y quererle quitar la casa de sus hijos, es sin duda que quieren que le dé un infarto, ¿no? Esto no está bien. Esto por ningún punto de vista está bien. Puedes no querer, detestar, odiar, lo que te dé la gana contra Aquiles Álvarez, pero es un alcalde que tiene el derecho de defenderse en libertad y que todo lo que se lo está acusando es simplemente un montaje de la narrativa. No es lo que tú sabes, no es lo que tú piensas, es lo que puedes probar. Y lo que han probado hasta ahorita en la corte, perdón, en el Tribunal Anticorrupción que lleva el caso de AAA es menos que mediocre, es deplorable. Una actitud tan baja y mediocre de un organismo que debe de ser técnico, como es la Fiscalía General del Estado, pero que lamentablemente hace mucho tiempo es un organismo político dirigido y orquestado desde el poder del Estado. Eso sí es grave. Óyeme, David, a ver, pero en este escenario tú, y me lo dice Ramiro, y me lo dice César cada vez que conversamos, me dicen, a ver, lo que debería pasar si nos atenemos a la realidad jurídica es esto, pero luego cuando suceden las audiencias termina pasando
todo lo contrario. Es Es como decir, lo que parece acabas. incontenible la ira del Estado, incluso pasa por sobre la ley, incluso pasa sobre las opciones o las alternativas que la ley le otorga a los jueces. Hablemos un poco de eso. Tan Y, cierto y, es lo y que de, has mencionado, pero tan cierto es lo que has mencionado, que pasó con el caso Grillete, una jueza como la señora Karen Alarcón, que debe simplemente ajustarse a derecho y darle una caución, y te dice que cumple todos los requisitos, pero que ella cree que no está bien y no la da. Una jueza supremamente ignorante de ese calibre es lo que nos asusta a nosotros, porque esta jueza a veces me pongo a pensar que no debe ser tan ignorante, sino que tiene miedo. Y puede ser que le hayan abierto hasta un sumario en otras causas y le hayan amenazado. Todo puede pasar, pero si tiene miedo, que se vaya. Si no quiere fallar en derecho, pues que renuncie. Entonces no puede ¿Tienen ser por qué que, tener miedo los jueces? Esa es una pregunta clave también, mira, David. Es decir, sí, desde sí una tiene por qué perspectiva tener, humana, sí tiene. con la cercanía que tú tienes el caso, el escenario en el que cohabitan con el juez es un escenario para que el juez también tenga miedo. Mira, cuando las personas tienen rabo de paja y son amenazadas, van a tener miedo. Alguien que no tiene rabo de paja, alguien que no tiene expedientes judiciales, no tiene por qué tener miedo. Entonces, en ese sentido, si la jueza o los jueces se preocupan por lo que les puedan decir, deberían denunciarlo públicamente, porque un funcionario público que es administrativo o alguien que no es funcionario y se atreve a amenazarlos, es donde ellos deben de salir a denunciarlos. No hacerlo equivale a cometerlo, a estar de acuerdo en las cosas que ellos piden. Entonces, aquí hay que tener una reflexión. Nosotros hemos presentado ante el sistema interamericano una petición que es una demanda contra el Estado ecuatoriano por el caso del alcalde y unas medidas cautelares. Mira, cuando ya no sean gobierno, perdón, y los jueces estén próximos a irse a jubilarse o algo, cuando les vendrá la sentencia donde el nombre de ellos aparecerá ahí y el derecho de repetición se va a tener que ejercer. Pero mira, otro punto también importante, cuando niegas el grillete en contra de derecho, se va a presentar una denuncia penal por prevaricato. Eso Y es te bien. diría, y te diría, ¿sabes qué, Fernando? La van a archivar, la van a archivar. Ah, pero vendrá otro gobierno, vendrá otras personas. ¿Y qué pasa donde vendrá un nuevo fiscal general y te abre ahora sí la investigación? O se establece una comisión de la verdad, porque eso es lo que debería de nacer, una comisión de la verdad del caso Aquiles Álvarez. Y cuando eso pase y estén los nombres de todos los jueces y se los demande a ellos con el derecho de repetición por todo el perjuicio económico, por todo lo que le están haciendo, las torturas que le están haciendo en la cárcel, ahí los quiero ver. Porque ahí sí, pobrecito, es que mira, fue una orden de arriba, es que me amenazaron, es que es orden de ni sé quién, es que no se puede hacer nada. Perfecto. Oye, Solo tú has encontrado esas respuestas, es decir, lo correcto es proveer al alcalde de lo necesario para una vida digna, incluso dentro de una prisión preventiva que no tiene ningún sentido, pero aunque reconozco que existen cosas correctas para hacer, tengo la orden de arriba de no hacerlas. yo lo he conversado con distintos colegas, ¿no? Entonces te quieren dar este tipo de justificativos y es cuando yo les digo, mira, todo puede pasar, pero esto, donde se dice que han cumplido una orden y que no es un tema personal, para mí sí es muy personal. Sí. Y O sea, es me muy estás, si me personal. estás matando, si tu orden me está matando, no me digas que el cumplimiento no es personal, pues no. O sea, Totalmente. Entonces, sobre todo cuando hasta le quieres quitar la casa a mis hijos, ¿no? Entonces, ya cuando hay actos canallas, es donde nosotros tenemos que reflexionar y saber que todo se devuelve en la vida y que lo que tú pudiste detener y no lo hiciste, equivale a cometerlo. Entonces, aquí obviamente tenemos que tener la reflexión de que vamos a actuar y vamos a ir a las instancias que tengamos que ir,
Y el tiempo es el mejor amigo para tomar las mejores decisiones. Y estoy seguro también que las personas que pueden ver esto van a poder tener la opción también de reflexionar. Ojo, esto no es de actuar con venganza, esto es actuar con justicia, esto es de que se ha mancillado y destrozado la honra de una persona como el alcalde de Guayaquil, donde algunos dicen que pueden sentirse mal el guayaquileño o sentirse de que le han mancillado el honor a Guayaquil, para nada. Yo veo un guayaquileño bien parado, bien representado, un guayaquileño que no se agacha como Aquiles Álvarez, que me honra de ser su amigo, de ser su abogado, pero sobre todo de su actitud ante la vida, de no declinarse, de no agacharse, y que por eso es más bien que todo guayaquileño de bien, persona realmente que tiene ese espíritu guayaquileño, debe sentirse orgulloso de que su alcalde, siendo inocente, está siendo abusado con toda la fuerza del poder y aún así no pueden quebrarlo. Porque alguien que tiene principios, alguien que tiene ética, alguien que tiene moral, pero que sobre todo sabe cómo trabajar y que ha trabajado a favor de los más necesitados, es simplemente el hecho y la máxima que tiene que tener todo guayaquileño de que Aquiles es alguien de respetar, es alguien de inspirar. Así que aquellas personas que quieren tratar de doblarlos con otros conceptos, pues que no pierdan ni siquiera el tiempo. Sabemos quién es Aquiles. Otras personas, con lo que ha vivido Aquiles, ya estuviera pidiendo clemencia, estuviera de Claro, rodillas. claro. Algunos ni siquiera llegan a ese lugar, entregan la institución y se mandan a cambiar. Correcto. Querido David, a ver, mencionaste el tema de Fiorella y de la casa familiar del alcalde. Actualízanos un poco sobre ello. Por Lo que supuesto, el supimos mientras viernes, estábamos en vivo, supimos de la intervención, estuvimos reportando todo lo que teníamos hasta ese momento. ¿Qué se sabe ya posterior a ello, al momento del hecho? Y cuál es el estatus jurídico del bien en este momento? el viernes vamos a tener una audiencia de revisión de medidas específicamente para la casa. Algo importante es que en esa casa viven 3 niños y sobre todo también vive una persona que es mayor adulto, pero que tiene discapacidad. Entonces no podemos nosotros eh, pensar que no podemos proteger a a esas personas que gozan de doble vulneración y protección de acuerdo al artículo 35 de la Constitución. Que por cierto, cuando tú hablas de esas protecciones te dicen que eso no vale, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa escuchar la opinión, a nosotros nos interesa es que se ejerza el derecho de correcta forma y se lo respete. Por lo tanto, nosotros vamos a exigir que este viernes se pueda hacer el levantamiento de la prisión, perdón, de la incautación del inmueble, únicamente de lo que es la casa. Y vamos a tener que hacerlo así para que efectivamente puedan estar ahí. Yo pienso que ese es otro hecho del cual buscan que el alcalde esté quebrado y sin duda alguna fastidia mucho, pero Aquiles es Aquiles y, y nunca deja de sorprender. Así que vamos también a utilizar todos los mecanismos correctivos para que puedan respetarse los derechos de los niños y de la persona que tiene su discapacidad. En este momento ellos están habitando la casa, David. Ellos están habitando la casa en estos momentos, claro, no tienen dónde ir. Dime una cosa, esta audiencia que mencionas el día viernes, ¿será con inmobiliar o No, será con el propio juez que dictó la medida. Ok, El propio ok. juez que dictó la medida es con ese mismo juez que vamos a hacer esto. Y en la causa existe una posibilidad de revisión, de reversión, digamos, de esta. Sí, completamente. Ojo, no es que se está pidiendo que todos los bienes que ellos dijeron incautados no lo hagan. Ojo con algo. Existe la presunción de inocencia y está intacta. No hay una sentencia en firme. Bastaba con la prohibición de enajenar, pero quieren destruirlo, quieren acabarlo. No solamente quieren poner prohibición de enajenar, sino también yo te lo guardo. Y nosotros sabemos qué pasa cuando el Estado guarda las cosas, no se pierdan. Entonces,
ellos van a tener que responder. Ellos van a tener que responder también por el deterioro y por todo lo que hagan o dejen de hacer. Oye, hablemos ahora de la vinculación de Fiorella y de Yoconda Enríquez, madre del alcalde, que se ha procurado, que se ha Mira, es buscado. uno de los casos más estúpidos que he visto en mi vida. Tú te puedes imaginar que con la certeza que dijo la fiscalía, es que yo tengo toda la prueba, tiene que estar preso el alcalde, delincuencia organizada. Y después, de pronto hacen una reformulación del tipo penal y lo bajan a lavado. Y aquí viene lo más increíble. En el caso de AAA, los informes de la UAF son positivos y a favor del alcalde. ¿Cómo tú te puedes imaginar que teniendo la gasolinera cerrada 2 años, ahora quieran decir que hay caso goleada, donde ahora quieren involucrar personas o quieran, ojo con esto, forjar un informe de la UAF? ¿Y por qué digo esto? Porque ya tenemos el de AAA, pues, que habla de las mismas personas. ¿Por qué me lo quieres cambiar acá? ¿O me quieres insinuar algo acá? Mucha atención con eso, porque vamos a estar muy a la expectativa. Recordemos que si hablan de lavado, el delito fuente es el de AAA, pues, tráfico de combustible en frontera, donde no se ha probado, pero nada, ni una venta en frontera. Y ojo con eso, porque el tipo penal sí te da los verbos rectores, que es el almacenamiento, transporte, comercialización en frontera. Y no hay nada de eso. Absolutamente nada. Te lo puedo decir categóricamente que he estado en las audiencias. Siento vergüenza de que se la piden recursos públicos de esa forma. Pero ya está. Lo más lindo de todo esto es poder tener la razón y decirlo con la convicción de lo que se merece. Porque Aquiles es inocente y se tiene que ratificar su inocencia en ese caso. Y en el de Goliada, donde quieren meter a la mamá, a Fiorella, es absurdo. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque ya lo hicieron en AAA. En AAA están las empresas jurídicas y están ciertas personas también que ha Claro, puesto la los fiscalía. primos, sí. Pero aquí viene algo gravísimo. Aquiles Álvarez está en el caso de AAA porque fue gerente general, perdón, fue presidente de una de las empresas. Es decir, por tener la representación legal antes, me pones ahora como persona natural. Si como persona natural yo no hice nada, como persona natural no hice nada, como representante legal sí. Esto debería estar metida la Y empresa, cualquier pues. corresponsabilidad, solidaridad habrá terminado cuando dejé de ser representante legal, ¿no? Correcto, y tanto así que firmó es la empresa, pues. Los contratos con Petroecuador, pues no fui yo como persona natural. Y es más, no está mal haber firmado con Petroecuador, está bien, porque la única entidad que te puede vender el combustible es Petroecuador. Entonces, tenemos contratos. El único que te da el combustible es Petroecuador. ¿De dónde me sacas que yo pude haber hecho, algo ilícito? Paremos ahí un segundo, porque a mí me interesa mucho conocer quién es el señor Ceballos Avellán y cuál era su rol en la estructura empresarial y sobre todo qué puede aportar para quienes no lleven un registro diario del caso. El señor Ceballos Avellán es la persona que trabajó con los hermanos Álvarez y hoy se encuentra con Fiscalía siendo su testigo protegido. ¿Cuál era el rol de Ceballos Avellán? Mira, te lo digo Ayer una serie de medios de comunicación sacaron algunas declaraciones extraídas de sus versiones, donde dice aquí le hacemos el cambiazo y ni sé qué cosa. Hablemos de ese personaje, cuál era su rol y qué tan fuertes son las acusaciones que está planteando junto a Confiscal. Primero que todo, el señor que acabas de mencionar era el director financiero, que también va y está en las audiencias de AAA. ¿Okay? En el caso Goleada, que está rindiendo testimonio anticipado en este momento, hay algo importante que mencionar.
¿por qué no está procesado? Y esto es importante porque un cooperador eficaz tiene que estar procesado porque él fue parte del delito, porque él fue el financiero. Y si él quiere decir algo, tiene que ser en condición de cooperador eficaz, no de testigo. Y tú vas a decir, oye, David, tú estás loco. Sí puede ser. Ah, puede ser. Vámonos al caso de Mayra Salazar. Mayra Salazar fue cooperador eficaz, recibió creo que el 1% de la pena, no recuerdo, pero lo digo sarcásticamente, y ella fue parte pues del entramado de que denunció. Para que ella se beneficie, tenía que haber sido fue cooperador eficaz. En el caso de este señor, Ceballos Avellán, para ser cooperador eficaz, tiene que estar involucrado, procesado. No existe eso. No está procesado. Entonces es un show burdo y asqueroso que está haciendo la fiscalía, porque ya sabemos que no es una fiscalía técnica. Si existiera un delito, ¿cómo es que tú como representante financiero no eres parte de él y solo lo expectas? Es absolutamente ilógico y fuera Si de tú todo. quieres ser cooperador eficaz, estás en todo tu derecho, pero tienes que ser procesado en el proceso. Claro, claro, No está. claro. No está. No, la cooperación eficaz no es pues garantía de impunidad. Exacto. O sea, Claro. sí tiene que ser con la mínima, pero tiene que ser procesado. No está. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron otro caso, como se les cae AAA. Ahora vamos a hacer goleada. Y tenemos a esta persona que va a hablar. ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué? De testigo. ¿Y si, por qué no está preso? ¿Por qué no está procesado igual que el resto? ¿Por qué no tiene medidas alternativas igual que el resto? Ah, ahí sí quiere hablar. ¿Qué sabes? Da los documentos. Porque chismes por chat, cuentos por chat, yo también te los puedo fabricar. Y te puedo crear conversaciones con todo el mundo. Y puedo poner que del otro lado estaba todo el mundo. Ahora, has dicho algo clave, ¿no? Es un montaje burdo, dijiste hace pocos minutos, y francamente contra eso, te digo cómo lo observo yo desde acá, querido David. Por Yo favor. veo que la defensa de Aquiles va con el derecho por delante, va con los pasos, los elementos que deben cumplirse o concretarse para llevar jurídicamente una defensa. Y esto se habla al final en términos que no toda la ciudadanía puede capturar y comprender. Por el otro lado, hay una construcción burda, como la has calificado, de un relato al que le importa muy poco la ley y el derecho. Es que el relato flote y fluya y se esparza. ¿Cómo combatir eso, David? ¿Hay algún tipo de plan paralelo para poder combatir también a nivel de relato lo que se está construyendo en torno al nombre y el desprestigio que están intentando colocar sobre el alcalde? Claro, nosotros tenemos que depender de personas honestas, que les interese el tema de la verdad, personas como tú, que realmente son imparciales en decir las cosas, en otras personas también que a través de sus redes sociales o canales digitales puedan decir. Y cuando nosotros hacemos este tipo de defensas, recibimos una retroalimentación muy positiva, tan positiva en la que nos dicen las mismas personas que las cosas que se expresan son claras, y que, por ejemplo, siempre nos hacen esta comparación. Sabemos que el ataque al alcalde de Guayaquil es burdo y duro y con fuerza bruta, porque en el caso tan claro como en el de Progen no pasa absolutamente nada. Entonces, mientras más el gobierno quiera crear un relato de culpabilidad sobre el tema de Aquiles Álvarez, deja un hueco tan grande, pero tan grande, que la gente dice que no es tonta, que no es que el gobierno cree que todos son tontos. No, no, saben lo que hacen. Mira, la expresión más clara para saber que el presidente de la República o el gobierno nacional
no pueden montar una narrativa real o que creen que solamente con el marketing político van a gobernar, es como perdió en noviembre pasado las elecciones de la consulta popular. Entonces, hay un comportamiento de la gente que sin duda alguna está muy coherente y muy perceptiva de lo que hace el gobierno. Entonces, eso va a tener que también pasar en las próximas elecciones. Recordemos que los derechos se ganan en las calles, no en el Congreso. Y en las calles, cuando tengamos que ir a votar, vamos a ser sumamente categóricos, porque ahí sí vamos a ejercer, pues, el voto. Y el voto del cholo, del indio, del montubio es igual que el de cualquiera, del rico, y ahí sí vamos a tener que ver las consecuencias del mal manejo de este gobierno. Hablemos un poco de esa capacidad de movilización, entonces, David. Se hizo una marcha de muy corto anuncio y de muy masiva convocatoria cuando hace ya 5 meses Aquiles Álvarez era allanado y Mira, secuestrado, para hablar con los términos. correcto. Fue una marcha muy buena. En estos momentos hemos pedido más bien que estemos cautos con el tema político para que la ciudadanía no tenga la percepción de que si nosotros hacemos otros tipos de marchas o hacemos paralizar una avenida por el hecho de la misma marcha, se nos quiera decir a nosotros que estamos actuando de forma política, porque aquí el gobierno tiene un arte para querer cambiar las cosas de forma tan burda e ignorante como decir que nosotros le decimos al alcalde que no coma o que él quiere estar en un buen estado físico o verse bien. Entonces, sí nos preocupa de que si nosotros hacemos este tipo de cosas, se diluya lo importante que es el mensaje y que el mensaje, gracias a Dios, cada vez que vamos a una audiencia o vemos un resultado, es la demostración de la putrefacción del gobierno a través de los órganos judiciales. Y digo esto porque no hay otra forma que una jueza que debiendo dar una resolución a favor de la caución no lo haga. Ahí hay mano negra, sin duda alguna. Pero nos toca pelear así. Nosotros por eso, en lo político y en lo comunicacional, en lo que respecta a temas de comunicación, valga la redundancia, estamos muy atentos, muy prestos a eso, sobre todo porque lo que no se comunica no se sabe y lo que necesitamos es que tengan plena conciencia, sobre todo los guayaquileños, de que el alcalde es inocente. Entonces, por el momento seguiremos así. Óyeme, hablemos justamente de la construcción de relatos. En los últimos días el gobierno ha puesto a circular el gobierno y sus adalides, quiero decir, mediáticos y de redes sociales y comunicacionales, han puesto a circular una teoría, si se puede, de que las cámaras de Segura EP respondían a la orden de Rafael Correa, y eso involucra, por supuesto, a la gestión de Aquiles Álvarez, que fue quien revelaba a través de Segura EP el recorrido que hacía el señor Ballesteros, presunto autor de esto que luce para el buen observador como un autoatentado en la bahía. Máxime dejaron de existir este tipo de situaciones una vez que fueron expuestas. Dicho eso, David, ¿cómo rebatir este argumento? ¿Qué rol cumplía Segurep? ¿Qué rol cumplía la alcaldía? ¿Y qué rol cumplía Rafael Correa también en esta escena que se está nuevamente tratando de vincular al relato del gobierno en contra del alcalde y de sus rivales políticos en general? Mira, te voy a responder de una forma sencilla. El artículo 76 de la Constitución establece que las pruebas obtenidas en contra de la ley carecen de eficacia probatoria, es decir, serán nulas. Yo no sé cómo habrá conseguido ese supuesto audio el señor Reinberg, pero lo que sí tengo preclaro es que yo no puedo desviar mi atención a una estupidez de querer decir que hay un tipo de espionaje frente a un hecho cierto, frente a dos hechos ciertos.
El primero, que hubo un bombazo en la bahía. ¿Quién lo hizo? Y el segundo más grave, que hasta hoy no se sabe y nos quieren ver la cara de estúpidos, es el bombazo en Mall del Sol, que ya todos se olvidaron. Pero gracias al ministro Reinberg y sus tweets, se dejó un X en el que en una imagen había un teléfono Nokia. Ese teléfono Nokia, que es el que activó una de las bombas, podía haber sido a través de mensajes o llamadas. Y ese punto es primordial. ¿Por qué? Porque nosotros a través de las celdas que se realizan a través de las antenas y repetidoras de las señales de celular, en un radio podíamos saber qué personas activaron ese celular. ¿Por qué no se lo hizo? Pero cuando salieron con el tema del bombazo en Mall del Sol y se estableció y se denunció lo del bombazo en la bahía, donde se tenía la trazabilidad de que una persona que había sido denunciada por eso y que estaba en un domicilio en la Trinitaria, recibió la visita del Porsche Cayenne de propiedad de Molinera. Ese es el hecho que nos interesa. Luego de que digan de que si se vio o no se vio, señores, aquí el tema es claro. Un asambleísta hizo una investigación, requirió información a Segura EP a través del municipio entregó la información y se reveló eso. Decir que si Correa, el expresidente, tratar de mancillar el honor o la probidad de Fernando Cornejo, primero me encantaría saber la autenticidad de esa grabación. Y segundo, querer descubrir quién puso una bomba es lo más importante. Y más bien me daría vergüenza ser inepto, incapaz, como el gobierno no ha descubierto quién lo hizo. A nosotros lo que nos debería molestar es la mediocridad, incapacidad de poder establecer responsables. Uy, no, es que me quisieron ver, me quisieron escuchar, me quisieron... Pero si estás haciendo algo malo, ¿verdad? Entonces, mejor dicho, vamos a responderles a ellos. Para ellos está mal poder querer saber la verdad de quién puso las bombas. Ahí sí, para ellos es impresentable, para ellos está mal, esto no debe ser. Pero con esa misma lógica de ser respetuosos, entonces, ¿cómo entraron a la Embajada de México? Si ustedes son tan legalistas, tan personas, pero que les encanta el respeto a los derechos. Y discúlpame que te lo voy a decir, pero hay que ponérselos de esa forma para que estos hipócritas que salen a hablar y decir que el presidente Correa ha tratado de hacer un espionaje, ha hablado con alguien. ¿Pero qué quería el presidente Correa? ¿Saber quién puso la bomba? Pues eso le debe interesar es al gobierno. ¿Por qué el gobierno desvía la atención? Ah, ya entendemos, ya entendemos. Es que el gobierno no quiere realmente saber quién la puso. Por eso dicen tanta estupidez. Querido David, clarísimo siempre, pana. Qué gusto que saludarte, qué gusto conversar contigo. Gracias, Y Fernando. lamento que Gracias estén a estas todos. circunstancias, pero te mando desde acá toda nuestra fuerza. Sabes que siempre pues cuentas con Muchísimas nuestro gracias. espacio. Un abrazo fuerte. Se cuidan. Un muy fuerte abrazo, querido. David Norero Calvo, abogado de Aquiles Álvarez, parte de la defensa jurídica de Aquiles Álvarez, nos acompañaba para conversar sobre estas últimas revelaciones en el caso de Aquiles y sobre todo sobre su muy delicada situación de salud. Aquiles Álvarez decía sus abogados en la rueda de prensa y lo repetía ahora con nosotros David, requiere de una operación en la vesícula, es así como lo han venido diciendo sus médicos, es así como lo han expuesto sus abogados. Ahora, todo está en manos de la SNAI. Y la SNAI, por su comportamiento consistente con la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, no parece que vaya a dar vía a las atenciones de salud necesarias para el alcalde.